estamos de vuelta aquí en La Octava para debatir la propuesta del senador Monreal de crear este Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Tengo a Cato Arconada en una esquina por vía a través de Skype y a Juan Ignacio Zavala en la otra esquina, solamente que no lo tenemos por Skype porque las tecnologías esta vez nos lo impidieron, pero está en el teléfono. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, a ver, es un debate con algunas reglas que se las quiero recordar brevemente. Este debate consta de 2 bloques. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido el tiempo de cada uno de ustedes, va a sonar un timbre que se escucha más o menos así. De todas formas, ustedes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá abajo en la pantalla. Bueno, Juan Ignacio, tú no lo vas a poder consultar, pero vas a escuchar el timbre. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o breves preguntas en caso de que lo consideren necesario. Vamos a empezar con el tema de esta propuesta de Ricardo Monreal. Pero de entrada quisiera pedirles un breve diagnóstico de lo que hoy tenemos. Yo quisiera preguntarles si ustedes creen que valen la pena estos organismos autónomos que han proliferado dentro de la estructura de la Administración Pública Federal. ¿Qué problemas de funcionamiento tienen? Porque hoy se dice que son demasiada burocracia, que ganan salarios muy altos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar contigo, Catu. 1 minuto y medio, por favor. Bueno, pues sí, yo coincido básicamente. Creo que la propuesta que hace Ricardo Monreal es buena. Ricardo, pues creo que es un buen operador, ¿no?, de esta cuarta transformación, un operador que sirve realmente a los propósitos que se ha trazado la cuarta transformación, se esté de acuerdo o no con ella, y pues creo que lo que ha propuesto es una buena iniciativa. Finalmente está proponiendo fusionar instituciones, no está proponiendo quitarle la autonomía o el carácter de órgano constitucional autónomo, y lo que está proponiendo al final es regular mercados y competencias en sectores esenciales donde al momento todavía, y fruto también en buena parte del neoliberalismo y de los gobiernos anteriores, pues hay monopolios, hay fallas de mercado, hay prácticas indebidas. Así que yo creo que todo lo que suponga una presencia fuerte del Estado es positivo, ¿no? Y además, esta mañana en la mañanera Andrés Manuel López Obrador lo mencionaba, poniendo el ejemplo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 30 direcciones generales que realmente no tienen una función clara ni definida. Yo creo que ese fue el gran engaño del neoliberalismo, ¿no? Hacernos pensar que se ponía la tecnocracia al servicio de la política, cuando en realidad lo que se estaba haciendo es política, solamente que acomodando a los amigos y a los cuates. Tiempo. Acomodando a los amigos. Catu, gracias. Juan Ignacio Zavala, por favor, 1 minuto y medio, te escuchamos. Bueno, mira, yo creo que los organismos autónomos pues, pueden tener muchos defectos, no defectos tanto de origen como de nombramientos, y me parece que lo que está sucediendo es este afán del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de destruir todo lo que se había hecho, sea bueno o sea malo, o sea, simplemente destruirlo. Creo que en la reforma de Ricardo Monreal podrían meterse cosas que simplemente acotaran, que dieran un giro distinto, que permitieran un poco más de autonomía en los nombramientos de quienes están ahí, pero más bien creo que se trata de un afán de tener bajo control absolutamente todo lo que en un momento fue quizás autónomo. Puede ser, como decía que tanto pues puede ser un poco digamos legítimo, puede ser un poco raro, puede sonar un poco partidista, pero creo que tenía un sentido muy claro.
O sea, las instituciones que se hicieron tienen sentido. Creo que más bien el gobierno de la República lo que quiere hacer es acotar todo lo que tenga que ver con la autonomía. Gracias. Bueno, Juan Ignacio Zavala cree que lo que se busca es destruir todo, pues. A ver, la idea de fusionarlos en una sola instancia, de fusionar 3 órganos autónomos, uno que ve telecomunicaciones, otro que ve competencia económica, otro que ve energía, que estos 3 temas se fusionen en una sola instancia, ¿hace sentido? El presidente dijo, bueno, no sé, pero si se ahorra dinero, está bien. ¿Qué piensan de esta lógica, digamos, de fusionar 3 instancias que no necesariamente tienen las mismas áreas temáticas, todo para ahorrar dinero, pues si es que ese fuera el objetivo? Vamos contigo, Catu, por favor, 1 minuto y medio. Bueno, en primer lugar estoy bastante en desacuerdo con lo que planteaba Juan Ignacio, ¿no? Con que se está intentando destruir todo lo anterior. Aunque, y quizás sin quererlo, tiene parte de razón, porque si un propósito tiene Andrés Manuel López Obrador, justamente es desmontar hasta donde pueda llegar el régimen anterior, ¿no? Y el modelo neoliberal, y construir algo que yo no sé si le va a dar tiempo a construir, y mucho menos ahora con esta pandemia que se nos atraviesa y la crisis económica que se viene pues en todo el mundo, pero desde luego construir en la medida de lo posible algo nuevo, muy alejado del modelo anterior. Yo insisto, todo lo que implique regular mercados y que áreas estratégicas de la economía estén mejor gestionadas y no se presten de alguna manera a prácticas indebidas, yo creo que siempre va a ser positivo, ¿no? Regular los mercados, regular las competencias. Insisto, en la propuesta de Monreal no hay ningún tipo de indicio ni de que vaya a haber ningún tipo de sumisión de esos entes al gobierno, mantienen su esencia de órganos constitucionales autónomos, y por lo tanto esa que podría ser la única duda de alguna manera permitida, la única duda razonable, pues no hay razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que me da mucha tranquilidad ese intento de reforma, ¿no? Gracias, Catu. Gracias, Catu Arconada. Juan Ignacio Zavala, por favor. Mira, pues a mí, realmente coincido con Arcona en el sentido de que lo que sea regular los mercados es bueno. De hecho, la intención de estos organismos es esa. Creo que al juntar todas estas cosas, como lo decías tú, Hernán, al juntar todos estos organismos en un asunto por cuestiones de austeridad, no por cuestiones técnicas, no por cuestiones que tengan que ver con el propio mercado, sino simple y sencillamente por ahorrar, creo que nos van a salir mucho más caras. Este gobierno pues ha llevado a cabo la austeridad a un nivel de austericidio, ¿no? O sea, va a quitar cosas que funcionaban bien, que permitían regular los mercados, que son intereses enormes de los que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones. Olvidémonos, pues, lo sabemos nosotros, de la televisión, simple y sencillamente la transmisión de datos, la telefonía. Ese es el negocio hoy en día, y sí creo que si este gobierno a lo que le apuesta es a meterlo en un conjunto con otra serie de organismos, pues no tiene sentido. No sé hasta dónde quiera llegar Andrés Manuel López Obrador en esta idea de austeridad que termine absolutamente con todo, con tal de no gastar. Gracias, Juan Ignacio. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la iniciativa de Monreal? Mira, yo le pondría tiene cuestiones técnicas aceptables. Creo que hay cosas debatibles, no es, no se trata de una ocurrencia como suele suceder en todo lo que, en casi todo lo que propone este gobierno, pero yo le pondría un 7. Un 7, ¿tú, Catu? Bueno, si Zavala le pone un 7, yo mínimo creo que debo ponerle un 8. Seguramente hay cosas perfectibles, pero pues sí creo que en general es una buena iniciativa, que además quizás hay un dato ahí también importante, y es que intenta también consensuar
con lo que es el TEMEC, que va a entrar en vigor, y con las implicaciones que eso exige, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, ¿no? Bien, déjenme ir a un corte y volvemos pronto porque quiero que hablemos sobre este famoso bloque opositor que se anunció esta semana. ¿Me aguantan un momento? Sí, está claro. Ya volvemos, no se vayan. El martes, este famoso bloque opositor amplio que lleva las siglas de BOA, que incluye a viejos conocidos opositores al presidente. ¿Creen ustedes en la veracidad de este documento? Hay quienes dicen que el gobierno lo podría haber escrito, que habría sido algo así como cocinado en los sótanos del poder, como le dice Alfaro. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a empezar ahora con Juan Ignacio Zavala por 1 minuto y medio, por favor. Bueno, mira, a mí me parece un documento absolutamente ridículo, muy obvio, ¿no? O sea, que cualquiera podría armar, ¿no? En términos de decir quiénes se oponen al gobierno. Me parece que el término BOA, pues, tiende a animalizar a la oposición, a ponerle un sentido despreciable, de enemigos, de adversarios. Y creo que realmente lo que ocurre con eso es ¿qué hace el presidente en sus conferencias de prensa? O sea, ¿por qué da cabida a un documento que es, como ellos mismos dicen, no saben su autenticidad, no saben el origen y que simplemente lo difunden? A mí me parece francamente ridículo lo que pasó con el BOA. Creo que decir que hay una oposición en contra de la presidencia, del poder establecido, no de Andrés Manuel. Perdimos a Juan Ignacio Zavala. ¿Lo escuchamos? Yo no escucho a Juan Ignacio Zavala, pero se nos fue Juan Ignacio Zavala, pero subió un par de tweets que quiero leérselos porque ahí está muy clara su posición. En uno de ellos dijo, ¿qué documento, a ver si me los pueden poner en pantalla, qué documento tan ridículo fue a presentar el presidente en la conferencia de prensa? Estos documentos no los hacen ni en el PAN y ya es decir. Y luego otro donde dice, BOA en los deportes. Las Chivas denuncian la existencia de un plan del América para meterles gol y ganarles. Increíble el nivel al que ha llegado el fútbol mexicano. Bueno, Cato Arcona, a ver si logramos enlazar a Juan Ignacio Zavala en esta conversación, pero mientras tanto, ¿por qué no nos das tu opinión? Vale. 1 minuto y medio, por favor. Bueno, en primer lugar decir, yo no sé si ese documento sería propio del PAN, pero desde luego es tan sucio que no me extrañaría que lo hubiera hecho el calderonismo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues la verdad es que ni siquiera me interesa tanto discutir como la veracidad o la autenticidad del documento. En eso Andrés Manuel ha sido muy honesto. Pues nos ha llegado, no sabemos si es real, pero lo que es real es que obviamente toda la oposición política, mediática y económica está ya en campaña y está ya preparando el asalto a 2021, preparando si le pueden quitar la mayoría legislativa a Morena y desde luego también con vistas al revocatorio, ¿no?, de 2022. Ahí están el PAN y el PRI hablando a ver si se presentan en algunos distritos juntos. Ahí están el PAN y Movimiento Ciudadano hablando a ver si se presentan en algunos estados o distritos juntos. Ahí está el grupo de Monterrey haciendo activismo. Ahí está la Coparmex con algunas actitudes y declaraciones que rozan el golpismo. Y ahí está Calderón y México Libre preparando también el asalto a las elecciones de 2021. Y además, este último movimiento, también con actitudes que rozan el golpismo, como el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, ¿no?, con estas marchas, pues que al final lo que están buscando es polarizar. Yo creo que quien está polarizando actualmente no es Andrés Manuel, enfocado en resolver la crisis de salud, sino la oposición política, mediática y económica. Gracias, Catu. Juan Ignacio Zavala, entiendo que estás de vuelta, ¿verdad? ¿Te oímos? Sí, aquí estoy. Te nos fuiste justo cuando Catu dijo que el documento es tan sucio que le hubiera
que parece que lo hubiera hecho el calderonismo. A ver, hay quien ha visto esto del BOA como parte de una estrategia electoral de cara al 2021, que más allá de si el documento es auténtico o apócrifo, el presidente vio una oportunidad de introducir la narrativa de la siguiente elección, la BOA. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una estrategia electoral esta de nombrar nuevamente al adversario, ponerle nombre, ponerle apellido? Vamos contigo, Juan Ignacio. Pues mira, a mí me parece algo francamente risible. Es algo que el presidente ha dicho desde hace año y medio. Constantemente en sus conferencias de prensa se refiere a esas personas o a unos grupos abstractos de los que están en contra de él. Y bueno, pues digo, está normal como decir que hay una oposición. O sea, no sé dónde está la sorpresa. No entiendo dónde está el anuncio, no entiendo dónde está la novedad. O sea, creo que hay una oposición realmente desarmada, una oposición institucional realmente frágil, pero eso no significa que el presidente no tenga opositores. Claro. Juan Ignacio, bueno, déjenme darles ahora una ronda de réplicas. Catu, Juan Ignacio dice que no entiende dónde está el anuncio, que no entiende dónde está la novedad. Ya leímos sus tweets hace un rato. ¿Cómo ves tú el tema? Vamos a darles ahora 1 minuto y medio a cada uno para réplicas. No, coincido parcialmente con él. No veo tampoco un anuncio muy grande. No veo una gran novedad. No veo un gran complot. Solamente veo, como digo, la plasmación del inicio de la campaña electoral de cara a 2021. En lo que difiero es que dice que no hay oposición. Bueno, quizás no hay oposición política porque la oposición política implosionó en el año 2018, el 1 de julio, pero hay una oposición económica que se está articulando y que se está articulando cada vez más, porque en la medida en que el proyecto de la Cuarta Transformación profundiza y avanza en la conquista o la reconquista, la recuperación de algunos derechos sociales, económicos y políticos, ¿no? Postergados por el neoliberalismo, en la medida en que eso avanza, obviamente los sectores y las élites económicas ven perjudicados sus intereses. Eso es algo, pues, que yo creo que estemos en la posición ideológica que estemos, creo que podemos coincidir en eso, ¿no? Y además hay una oposición mediática muy clara que en estos momentos se está articulando en el periódico Reforma, que prácticamente se ha convertido en el principal periódico en el principal partido de oposición, no solo en un periódico, difundiendo además un día sí y otro también fake news. Y como decía, ahí están las declaraciones de Coparmex, gente del Grupo de Monterrey, etcétera, etcétera, ¿no? Y el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano hablando para unirse contra Morena y contra López Obrador, lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto de BOA y esta articulación opositora hay que leerla en ese contexto, en el contexto de una articulación opositora de cara a 2021 que van a hacer todo lo posible por desgastar y quitarle la mayoría a Morena. Gracias, Catu. Juan Ignacio, dice Catu que no hay oposición política, pero que sí hay oposición económica y mediática. Tenemos 1 minuto y medio y con esto nos vamos. Por favor, Juan Ignacio. Pues mira, yo creo que, como decía Catu, lo único que ha profundizado la Cuarta Transformación pues es el declive del país, es realmente entrar en una crisis, no solo Perdimos a Juan Ignacio Zavala. Perdimos a Juan Ignacio Zavala, ya no pudimos tener su conclusión. Esperemos que estos problemas técnicos se superen pronto cuando esta crisis de las comunicaciones, que es parte de la crisis sanitaria en la que vivimos, se supere. Les agradecemos mucho por su participación a ambos, a Catu Arconada y a Juan Ignacio Zavala a la distancia. Gracias. Y a ustedes que nos han escuchado, por favor, mañana estaremos aquí de vuelta, 8 de la noche, con más análisis y más contraste de opiniones. Gracias, Catu. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.